No tengas miedo. Ese es el tema de esta noche. No tengas miedo. Hermano y hermano, dile a tu hermano que tienes a la par, hermano, no tengas miedo. Dile, no tengas miedo, que Jesús es tu buen pastor, dile, y nada te pasará, dile. Dice, el Señor es tu guía, Él es tu guardián, dice el salmista. Así es, mi hermano y hermano, que ese es el tema de ahora. No tengas miedo. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día yo estaba meditando en este mensaje. ¿Qué tema, qué título le podía dar a este tema? Me puse en oración y no fue en el momento que yo quise, sino que sentí en mi corazón, en mi mente, en mi espíritu, que Dios me ponía a través de este mensaje: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque hoy en día lo que vemos allá afuera, tú y yo, es un pueblo, es un mundo lleno de temor, lleno de tristeza, lleno de amargura, lleno de soledad, lleno de desesperación. Porque, hermano y hermano, ¿sabes qué? Todavía, en verdad, quizá no nos han hablado de un Dios que tiene poder para hacer cosas grandes y hacer la diferencia en nuestras vidas. Cuando tú hablas con un hermano allá afuera, alguna persona que no conoces, que por casualidad la visitas o la ves en el camino, o un vecino, mira bien lo que te dice cuando tú le hagas una pregunta. Y lo primero que ese hermano te va a decir son a contarte problemas, son a contarte circunstancias. En la calle yo me encuentro con mucha gente, en mi trabajo, mis vecinos, y las primeras palabras que yo escucho son palabras de temor, de desesperación. En ese momento yo comienzo a decir: sangre de Cristo, purifica las almas, purifica las mentes. ¿Sabes por qué? Porque yo sé, hermano, que tú también lo que recibes cuando le preguntas a alguien que no conoces allá afuera, ¿qué es lo que te dicen? ¿Te dicen eso sí o no? ¿Sí o no? Eso es lo que escuchamos. Tenemos que estar preparados al ejército de Dios para nosotros poder llevar el mensaje y evangelizar a ese pueblo que está hundido en el temor y en el miedo. Y que salgan de ese miedo. ¿Sabe por qué? Porque hay veces el miedo te lleva a lo que decía hace un poco el hermano Giovanni, te lleva a la depresión. Y después de la depresión, ¿sabes qué es la depresión? La depresión es algo maligno. La depresión significa muerte. La depresión te lleva a esos extremos. Pero ¿por qué hay veces hay muchas personas con depresión? Porque en verdad hay un miedo, hay un temor dentro del ser humano. Un temor, un miedo que tiene que reventar, que tiene que romper el Señor esa cadena. ¿Cuántos dicen amén? Así es, mi hermano y hermano, que escúchame bien. Si tú te has sentido por momentos afligido, por momentos con temor, somos humanos. Los discípulos pasó lo mismo. Somos humanos y hay momentos que nos sentimos que ya nuestra vida no tiene una salida, que ya nuestra vida no tiene sentido. Y decimos: ¿para qué seguir o para qué hacer lo que yo hago? Si en verdad lo que yo hago, entre más busco ayuda, siento que me hundo más. Pero Jesús ha venido a dar vida, dice la palabra, y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús si lo crees conmigo. Hoy vamos a entrar al tema. El tema de esta noche lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. San Mateo, capítulo 14, versículo del 22 al 33. Ese es el texto bíblico que vamos a buscar esta noche. Para leer este texto bíblico, como es el Evangelio de San Mateo, nos vamos a poner de pie para leer. Vamos a leer el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto, Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció.
Mientras tanto, la barca ya se había alejado bastante de la orilla. Navegaba contra el viento y las olas la golpeaban con mucha fuerza. Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca, iba caminando sobre el agua. Los discípulos lo vieron, pero no lo reconocieron. Llenos de miedo gritaron: ¡un fantasma! ¡Un fantasma! Enseguida Jesús le dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le respondió: Señor, si realmente eres tú, ordena que yo camine hacia ti sobre el agua y vaya hasta donde tú estás. Y Jesús le dijo: ven. De inmediato Pedro bajó de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia Jesús. Pero cuando sintió la fuerza del viento, tuvo miedo. Allí mismo empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Entonces Jesús extendió su brazo, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, tú confías muy poco, ¿por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca, el viento dejó de soplar. Todos los que estaban en la barca se arrodillaron ante Jesús y le dijeron: en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermano y hermana, vamos a sentarnos. Escucha bien lo que dice el Evangelio de San Mateo. Versículo 22 dice: después de esto Jesús ordenó a los discípulos: suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. Hermano, ¿qué es lo que Jesús había hecho antes de despedir a los discípulos en este momento? El versículo 14, comenzando del versículo 14 al 1, si tú lo lees, lo que Jesús había hecho era algo milagroso, era un milagro que había alimentado a más de 5,000 personas, dice el versículo 1 en adelante si lees, a más de 5,000 personas, sin incluir a niños y mujeres. O sea que Jesús venía de hacer un milagro muy grande, venía de hacer sanaciones en ese momento también. Pero en todo esto, de tantos milagros que Jesús había hecho, todavía los discípulos, incluso aquel hombre llamado Pedro, que es a quien Jesús le dio la llave de su iglesia, aún ese hombre todavía, escúchame bien, tenía miedo, ¿sí o no? Sí tenía miedo. Aún ese hombre lleno del poder de Dios. Por eso te dije desde hace un principio, somos humanos y hay momentos que llega también el miedo a nosotros. ¿A cuánto nos ha visitado aquí el miedo? Levanten la mano, seamos sinceros. Hermano y hermano, seamos sinceros con Dios y nosotros mismos. Somos humanos y a cómo nos ha visitado el miedo. Hay veces nos ha visitado, a cuántos aquí ha visitado también la duda. Levanten la mano. Yo levanto la mano. También, hermano, a los discípulos también nos visitó la duda. Pero Jesús en el versículo 22 le dijo: váyanse en la barca, váyanse al otro lado del lago, yo los alcanzaré más tarde. Me quedaré aquí a despedir a esta gente, a esa gente que había alimentado. Hermano y hermano, dice el versículo siguiente, versículo 23, cuando toda la gente se había ido, Jesús subió solo a un cerro para orar. Allí estuvo orando hasta que anocheció. ¿A dónde subió Jesús? A un cerro. ¿Y qué estuvo haciendo Jesús? Orando. Es lo que el hermano Giovanni, la dinámica, mira, nada es casualidad, todo es bíblico y todo lo que aquí se hace va dirigido bajo la dirección del Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Porque Giovanni no sabía de este tema, ni yo tampoco sabía la dinámica que iba a hacer Giovanni, ni ninguno de ustedes creo ya sabía. Pero Jesús nos sabe.
nos habla de la oración, la dinámica que hizo el hermano. Es muy de verdad es bíblico. Porque Jesús dice que se fue a un cerro solo a orar. Y dicen que estuvo orando hasta que llegó la noche. El Señor nos enseña en esta palabra que tenemos que ser hombres y mujeres de oración.